Buenas tardes a todos, estimados profesores, estimados docentes, directores, todos aquellos que nos escuchan esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión sobre la evaluación. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar nuevamente, aunque ya lo conocen, ya es viejo conocido en los talleres, el maestro Osvaldo Teos. Pero simplemente para aquellos que se están integrando el día de hoy con nosotros, rapidísimamente se los presento. Él es maestro en psicología con énfasis en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en diversos ámbitos de la evaluación educativa, como la construcción de instrumentos para evaluar, aprendizaje declarativo, instrumental y evaluaciones de instituciones, al igual que evaluación de impacto de programas. Tiene además experiencia en diseño instruccional de cursos en línea y como facilitador tanto en línea como presencial. Así que nuestro querido maestro es ahora sí que muy preparado y muy especializado en este tema de la evaluación que nos va a compartir el día de hoy. Así que, estimado maestro Osvaldo, te cedo la palabra. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Gracias, Iván. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Un gusto verlos aquí de nuevo a los que se conectaron después de nuestro curso de lunes, y a los que no, pues bueno, les recomiendo que vayan a ver la primera parte de esta charla que tuvimos el lunes y que bueno, por ahí está en donde recibimos la publicidad, está en la misma liga, puedes accesarla de manera asincrónica. Entonces, bueno, bienvenido. Vamos a platicar un poco otra vez acerca de qué instrumentos podemos usar para evaluar a nuestros alumnos. Entonces, nuestro objetivo de esta sesión será que tú identifiques algunos métodos y técnicas para mejorar la evaluación realizadas en el aula y los principios básicos para la elaboración de instrumentos. Entonces, bien, quiero recordarte el lunes pasado, la sesión pasada, platicamos acerca de lo que era un método de evaluación. El método es el marco general con el que hacemos algo, ¿no? Y dijimos que había diversos métodos, ¿no? Observar conducta, observar alguna producción de nuestros alumnos, las respuestas que nos daban a preguntas escritas, las respuestas a preguntas orales, ¿no? Entonces, tenemos diferentes métodos. Te recuerdo que eso está en un archivo de los que tuvimos la sesión pasada, como archivos adicionales, ¿no? Te dejé ese pequeño mapita sobre los métodos. Luego hablamos de las técnicas. La técnica es la forma específica en que aplicamos el método, ¿no? Y entonces ahí hablamos de que existen varias formas, los exámenes orales, las presentaciones con observación de conducta. Ahí hay varias técnicas. Y hoy vamos a centrarnos un poco más en los instrumentos. Los instrumentos, te recuerdo, son los medios para lograr un fin, las herramientas que usamos para lograr lo que queremos. ¿Y para qué nos sirve tener un instrumento? Un instrumento, su principal utilidad es explorar distintos tipos de contenido conceptual, procedimental, actitudinal y estratégico. Nos sirve para vincular la experiencia educativa con asuntos importantes de la vida real. Hay tres características fundamentales en un instrumento. Lo primero es, mándame. ¿Nos puedes compartir la presentación, por favor? Gracias. Ay, perdóname. Hoy, que yo ya estoy muy emocionado hablando. Y según yo ya estaba compartida. Una disculpa a todos. Me regreso entonces. En realidad estábamos esperando aquí. Entonces, les decía yo, de nuevo una disculpa, pero según yo ya la habíamos dejado compartida. Las técnicas e instrumentos nos sirven en primer lugar para explorar distintos tipos de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y estratégicos, y para vincular la experiencia educativa con asuntos importantes de la vida real. ¿Qué características debe tener un instrumento? En primer lugar, un instrumento debemos tratar que sea realista, relevante
y cercana a las condiciones de trabajo cotidiana. De hecho, si lo ponemos en un continuo, las características de un instrumento, quisiéramos mantenernos en los cuadrantes, en el cuadrante D, tenemos próximo versus lejano. Próximo me refiero a la experiencia cotidiana del alumno, a la realidad cotidiana del alumno. Tenemos relevante versus irrelevante. Aquí me refiero a que tenga sentido y tenga algo que ver para el alumno. Y real versus artificial, es decir, que esté apegada a las condiciones de su entorno. Fíjate, yo no sé si a ti te tocó, cuando estaba yo en la primaria, me acuerdo que me tocó el famoso problema de un tren sale de la estación de Chesterfield a las 19:45 a 77 millas por hora. Otro tren sale de la estación de Sutton a 76.5 millas por hora. Si hay una distancia de 72 kilómetros entre Setterfield y Sutton, ¿dónde se van a cruzar los trenes? No sé. O sea, ¿dónde está Chesterfield? ¿Dónde está Sutton? ¿Qué es una milla? Todo esto que te estoy contando era muy lejano a mí, o sea, era próximo, no estaba refiriéndose a ejemplos, o sea, era seguramente un ejercicio que hablaba de ciudades de Inglaterra que yo no tenía por qué conocer en un sistema métrico que no es el que se usa en mi país. Y usando trenes que son una cosa que está lejos de mi realidad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando usamos instrumento es que nuestros instrumentos sean próximos, es decir, que el alumno los sienta conocidos, relevantes, es decir, que signifiquen algo en su entorno, y realistas. Aquí a veces es difícil que los problemas o instrumentos que hacemos cumplan con todas las características, ¿no? Pero sí debemos tratar de que cumplan por lo menos con dos, que sean próximos y relevantes o próximos y realistas o relevantes y realistas, ¿no? Pero sí, en ese sentido, nos va a ayudar a hacer un mejor enganche con nuestros alumnos al momento de realizar nuestra evaluación. Nos va a permitir atarnos a sus referentes. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo elaboramos un instrumento? Esto lo van a revisar mejor, bueno, un poquito más a fondo, el día lunes próximo con la maestra Aida. Entonces, de todos modos, voy a tratar, porque necesito dar un marco general de esto, pero sí, vamos a verlo, vamos a revisarlo más a fondo. ¿Qué necesito para evaluar un instrumento? Lo primero es delimitar qué voy a evaluar. Redactar y organizar los indicadores de proceso y de producto. Aquí es bien importante, fíjate, delimitar qué es lo que voy a evaluar, ¿no? Voy a generar una situación didáctica. Acuérdate que la sesión pasada hablamos mucho de situaciones didácticas. Voy a generar una situación didáctica donde me permita aflorar el aprendizaje esperado que quiero evaluar, ¿no? Si mi aprendizaje esperado quiere decir o dice, perdón, que el alumno tiene que generar un guión de radio, entonces necesito generar una situación didáctica que lleve al alumno a hacer el guión de radio y delimitar qué es lo que voy a evaluar de ese guión de radio. Fíjate, aquí podemos evaluar procesos, es decir, los cómo se hacen, y productos, es decir, los resultados de lo que se hizo, ¿no? Entonces, quiero recordarte, un indicador es aquello que me dice si el aprendizaje se está dando, y yo tengo que determinar cuáles son mis indicadores de proceso. Por ejemplo, si el alumno, en el ejemplo que puse, si el alumno organizó su material, si el alumno se puso de acuerdo con sus compañeros para hacer el guión, si el alumno buscó información, todo eso son los indicadores de proceso. Lo que me llevó los pasos que me llevaron a realizar el producto. El producto aquí sería en sí el guión de radio, ¿no? Y aquí, después de que ya tengo cuáles son mis indicadores, ¿no?
entonces paso a definir los niveles de calidad, es decir, los criterios con los que voy a calificar. Y puede ser diferente para cada uno de los indicadores, no tiene que ser el mismo para todos. Por ejemplo, si tengo un indicador de presentación del trabajo, ¿no? O sea, vamos a suponer, el guión de radio, tengo yo primero presentación, ¿no? Que la portada tenga los datos del alumno, los datos del grupo, los datos de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tengo otro indicador que puede ser que todos los elementos se encuentren presentes, otro indicador que sea que todos los elementos se encuentren bien desarrollados, fíjate, y entonces a lo mejor a este indicador de que si tiene una portada, no le doy el mismo peso que si está bien realizado o si tiene todos los elementos, si están correctamente desarrollados, ¿no? Y entonces, después de esto, yo tengo, que es aquí lo que llamamos nosotros ponderamos, ¿no? Ponderamos cuánto va a valer cada uno de nuestros indicadores y después damos a conocer el nivel de logro alcanzado por el alumno unificando el criterio de valor dado en cada uno de los indicadores. Es decir, integramos nuestra calificación y con ello tenemos ya un criterio de valor para informar a nuestros alumnos. Fíjate entonces, delimito, busco mis indicadores, defino mis criterios y hago la integración de las calificaciones. Estos son los pasos para elaborar un instrumento. Mañana van a revisarlo, perdón, el próximo lunes van a revisarlo más a fondo con Aida. Entonces, quiero quedarme aquí, pero sí era importante dar un marco general, ¿no? Entonces, fíjate, esto es bien importante. Esta es la gran pregunta de ¿qué vas a evaluar? Hay un material que te estoy dejando en los materiales adicionales, que es un material que hace el Instituto Nacional de Evaluación ya extinto de mi país, de México, en donde hace un excelente, te da una excelente guía para analizar tus aprendizajes esperados y determinar en cada uno de ellos qué es lo que vas a evaluar, qué tipo de conocimiento vas a evaluar. Entonces, la primera propuesta que me dice es que lo que debo tener es distinguir cuáles son mis metas de aprendizaje. Esta es una propuesta que viene de Stinks 2015 y que ellos ya retoman para este material que te estoy dejando. Entonces, primero, ¿qué tipo de meta de aprendizaje tengo? Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que necesita lograr mi alumno para aprender ese contenido? Mi primera meta de aprendizaje es la meta que voy a llamar meta de conocimiento. ¿Cuáles son las metas de conocimiento? Son aquellas metas de aprendizaje en que el alumno tiene que aprender conocimientos, hechos y conceptos, ¿no? Es decir, si mi indicador dice, por ejemplo, distingue las características de una leyenda, identifica las palabras que inician con la misma letra de su nombre, ¿ves? Es decir, esas que están en el nivel más bajo de la jerarquía de Bloom, es decir, aquellas que solamente requieren que mi alumno memorice. ¿Qué tipo de verbo tengo yo? Que es un hack que es bastante fácil, aunque no necesariamente así es siempre, y sí necesitas hacer un análisis más profundo, pero aquí tengo diferentes verbos, ¿no? Explicar, comprender, describir, identificar, informar, nombrar, listar, ¿no? O sea, si el aprendizaje esperado, porque mi alumno tiene que aprender, está como enlista las partes de una planta, ¿no? O enlista los estados de la República Mexicana, o informa acerca de cuáles son los animales que hay en la región. O sea, todos esos son metas de aprendizaje que se refieren a conocimiento. Tengo un segundo nivel que es un poco más complejo, que son las metas de aprendizaje que se refieren a razonamiento y que tiene que ver con que el alumno me tiene que demostrar que desarrolló habilidades del pensamiento
que le permiten tomar decisiones, planear, ¿no? Puedo identificar este tipo de aprendizajes esperados, perdón, de metas de aprendizaje por el uso de los verbos como comparar, sintetizar, clasificar, inferir, evaluar, entre otros. Entonces, aquí sí el objetivo es que mi alumno razone, ¿no? Si el alumno es que si el objetivo es, por ejemplo, interprete el significado de unas canciones, es decir, toma ese conocimiento y hace una interpretación. Reseña cuentos recuperando su trama, ¿no? Interpreta información contenida en gráficas y tablas de datos, ¿no? Fíjate, aquí ya no solamente tiene que conocer, ya tiene que comprender, ya está en el segundo y tercer nivel de la que habíamos visto de Bloom, ¿no? La jerarquía de Bloom. Entonces, en este segundo nivel estamos hablando de metas de aprendizaje de razonamiento. Hay un tercer nivel que es una meta de aprendizaje de habilidades de desempeño. Y en este nivel lo que el alumno tiene que hacer es hacer. Es decir, las habilidades de desempeño son aquellas metas de aprendizaje en donde el alumno se demuestra con hechos observables lo que sabe, haciendo uso del conocimiento y el razonamiento para llevar a cabo una tarea específica. Algunos verbos que utilizamos para plantear este tipo de aprendizaje son observar, escuchar, realizar, hacer, preguntar, dirigir, leer, hablar, investigar, ¿no? Es decir, en estas metas de aprendizaje, mi alumno tiene que demostrarme que sabe hacer algo. Por ejemplo, sabe quedarse callado mientras otros participan. Sabe escuchar instrucciones, ¿no? Y sabe escuchar y seguir instrucciones que da el docente, ¿no? Elabora un plan de trabajo con un propósito determinado. Entonces, fíjate, tenemos estas habilidades, estas metas de aprendizaje que tienen que ver con que el alumno demuestre. Y en el último lugar, tengo estas metas de aprendizaje que tienen que ver con que mi alumno haga algo. Es decir, que un producto, un ensayo, un plan, o sea, es decir, me tiene que entregar un producto y esas metas de aprendizaje son entonces las habilidades para crear productos, ¿no? ¿Y qué verbos podemos encontrar aquí? Es diseñar, crear, desarrollar, escribir, representar, construir. Representa una obra de teatro, de romanticismo, representa gráficamente una célula, ¿no? Todas esas son metas de aprendizaje que tienen que ver con habilidades para crear productos. Entonces, acuérdate, conocimiento, las que tienen que ver con lo que el alumno se apropie de conocimiento. Razonamiento tiene que ver con que el alumno use ese conocimiento para llegar a conclusiones propias. Habilidades de desempeño, con que el alumno demuestre que puede hacer algo, y habilidades para crear productos, con que el alumno desarrolle un objeto, un producto, pues. Entonces, bien, ahora vamos a tener entonces un concurso. En este concurso, lo que yo te voy a pedir que hagas es que selecciones a qué meta de aprendizaje corresponden los aprendizajes esperados que te voy a poner. Como la sesión pasada, vamos a usar Menti. Acuérdate, esta es una herramienta que me permite interacciones en tiempo real con mi audiencia. La puedes usar para trabajar con tus alumnos. Hoy voy a usar un formato diferente. La vez pasada usé un workflow, ¿no? que me hacía una nube de palabras muy bonitas y una encuesta. Hoy voy a usar un quiz. Entonces, entra a menti.com, escribe 688339 y nos vemos por allá. Dame un segundo mientras voy por aquí. Es de verdad Menti una herramienta bien bonita porque me permite pues interactuar con mis alumnos en tiempo real, ¿no? Entonces, ya tengo algunos jugadores que están por aquí, ¿no? Tengo algunos jugadores, ya se sumaron algunos, váyanse sumando. Y fíjate lo divertido que es esto, ya tengo a varios de ustedes aquí, entonces vamos a empezar con el quiz. Las respuestas incorrectas no te dan puntos, y entre más rápido contestes, más puntos te llevas. Entonces tenemos dos, empezamos. Fíjate, elige el tipo de meta, identifica palabras que inician con la misma letra de su nombre.
Fíjate, aquí tenemos entonces 17 por dominio del conocimiento. Perfecto. Acuérdate, tiene que conocer nada más, identificar las letras, ¿no? Dominio del razonamiento, tuvimos 11 habilidades de desempeño, tuvimos 3 y después 1. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, entonces, nos dice que interpreta información contenida en gráficas y tablas de datos. Tenemos 20 segundos para contestar. Fíjate que bonita interacción te da, esta capacidad de interacción te da con los alumnos que puedas usar este tipo de herramientas para ir trabajando. Entonces, además ustedes no lo escuchan, pero hay musiquita de fondo, que no puedo transmitir por cuestiones técnicas. Tenemos 40 que nos dijeron que era dominio del conocimiento, 53 en dominio del razonamiento, 15 en habilidades de desempeño y 8 en habilidades para crear. Fíjate entonces, vamos muy bien, Va ganando en este momento Wolfmeister con 813 puntos, ¿no? Tenemos ahí todavía, ahí tenemos a los primeros 10 que van con esto, entonces, échale ganas, nos quedan 2 preguntas más. Vámonos. Entonces, tenemos, expone su opinión y escucha de sus compañeros. ¿Qué tipo de meta de aprendizaje es? Aquí yo ya especifiqué 20 segundos y responder más, al menos 20 segundos. Bien, ahí vamos. Gran participación. Gracias. Tenemos ahorita 140. 73, habilidades de desempeño, 28, 31, y es para actividades para crear productos. Y vamos con la última pregunta. Elaborar un plan de trabajo determinado, creo que es hasta te diga la respuesta. 20 segundos para contestar. Tenemos hasta acá. 110, por supuesto, habilidades para crear productos y elaborar un plan de trabajo. Entonces, ganó Andrea Navarro, felicidades, Andrea. Felicidades, Andrea. Estuvo divertido, ¿no? Súper divertido. Fíjate, entonces, ya tienes identificado, por lo que vi, y tus respuestas me ayudaron a saber que tienes bien identificado, que no te cuesta tanto trabajo identificar a qué tipo de meta de aprendizaje responde cada aprendizaje esperado. Y entonces, tenemos estas metas de aprendizaje. Dependiendo de la meta de aprendizaje, es el instrumento que es más adecuado o menos adecuado para realizar la valoración de ese tipo de metas de aprendizaje. Fíjate, en este artículo que te comentaba, en este material que te comentaba, Stiggins hace una clasificación también de los tipos de evaluación que se puede tener. ¿Te acuerdas que yo hablé de diferentes métodos y técnicas? Él hace la propia, ¿no? Porque aquí cada quien puede hacer en términos de clasificación, pues se pueden usar criterios diferentes, aunque en los materiales adicionales te estoy dejando una tabla donde empato la clasificación que te compartí la sesión pasada con esta clasificación. Entonces, para que lo puedas consultar, ahí va a estar en el sitio web, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué tipo de evaluación dice en este material que tenemos? La primera es la selección de respuestas y respuestas cortas.
Esto quiere decir que los estudiantes seleccionan de una lista de opciones la mejor respuesta o la respuesta correcta. También se les puede pedir una respuesta muy breve. Tenemos también las respuestas extendidas. Los estudiantes construyen una respuesta escrita en función de una pregunta. Esta respuesta comprenderá varias frases. Aquí es bien importante. También a veces la pregunta se puede contestar como en un ensayo. No necesariamente tiene que ser tiene que ser un examen, por ejemplo. La evaluación de desempeño, los estudiantes crean algún producto, se observa el proceso y el resultado. Y por último, la evaluación mediante la comunicación personal, que implica la interacción con los estudiantes para recabar información y evaluarlos. Entonces tenemos los exámenes, los productos escritos, los productos de desempeño y los interrogatorios de la comunicación personal que podemos hacer nosotros con nuestros alumnos. Y entonces, ¿te acuerdas? Tenemos diferentes metas de aprendizaje y ahora tenemos algunos tipos de evaluación. Fíjate entonces, esta tabla que te estoy dejando, que es una tabla que viene, bueno, yo hice esta adecuación a partir de la que viene en el artículo que te comento, nos da una idea de qué tipo de metas podemos ocupar, qué tipo de evaluaciones ocupamos son mejores para evaluar qué tipo de meta. Fíjate, por ejemplo, dominio del conocimiento y selección de respuesta corta son muy buenas. ¿Por qué? Porque si lo que yo tengo que saber es si mi alumno se aprendió, memorizó, identifica, entonces para esto me sirve perfecto una selección de respuestas cortas. Una respuesta extendida no, ¿por qué? Porque a veces es como mucho, está como muy largo, es como demasiado trabajo. Lo mismo pasa con la evaluación del desempeño y la comunicación personal, sí, aunque también le dedicas mucho tiempo, ¿no? Y interrogar a un alumno para saber si me hizo, ¿sabes? Entonces, a veces es como te queda, en el caso de estrategias de evaluación que implican comunicación personal, te queda grande, ¿no? En el caso del dominio del razonamiento, de pronto se te puede quedar corto, una selección de preguntas y respuestas cortas. Aunque si eres bueno, por ejemplo, para elaborar exámenes, no sé, redacción de columnas o cosas así, entonces estas selecciones de respuestas y respuestas cortas sí te puede ayudar a valorar de manera adecuada las metas que tienen que ver con dominio de razonamiento. Aquí ya mejor tiene que ver con la respuesta extendida. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que ver es si tu alumno puede justificarte una respuesta. Después tenemos que la evaluación del desempeño no es tan buena. No es tan buena, ¿por qué? Pues porque de pronto se puede hacer, tienes que inferir demasiado, ¿no? Porque acuérdate, en la evaluación del desempeño tiene que ver con que observamos conductas. Y la comunicación personal dice sí, ¿por qué? Porque me permite que mi alumno razone, pero también tiene la desventaja de que es un poco más larga, ¿no? En el caso de las habilidades de desempeño con respuestas cortas, pues no, porque no va por ahí. Tampoco con las respuestas extendidas. Acuérdate que esto es lo que mi alumno puede hacer. Aquí va con evaluación de desempeño, por supuesto, y en el caso de comunicación personal, por supuesto que sí, sobre todo cuando se trata de habilidades orales, es decir, cuando tiene que ver con que mi alumno sepa hablar, desenvolverse, desarrollar, presentar. Entonces sí, la evaluación mediante comunicación personal es muy buena para evaluar metas de habilidades de desempeño. En el caso de habilidades para crear productos, la selección de respuesta corta no es tan buena. La respuesta extendida, sí, sobre todo cuando se trata de productos escritos. Aquí lo mejor es la evaluación del desempeño y yo no te recomiendo la comunicación personal. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que le preguntes a alguien sobre un producto cuando lo que tienes que concentrarte es valorar el producto que se hizo, ¿vale? Y entonces, espero que hasta aquí vayamos bien. Antes de entrar, vamos a revisar instrumentos. Me voy a ir a revisar nuestra caja de preguntas para ver si encontramos algo que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, vamos por aquí. ¿Qué quiere decir un instrumento artificial?
Un instrumento artificial se refiere a esta situación como muy forzada que está fuera de la realidad del alumno. Por ejemplo, recuerdo alguna vez, en el caso de instrumento artificial, un profe que planteaba, imagina que Superman está en un edificio y salta 50 metros, entonces que se va, ¿no? Que es como más, como muy forzada la situación, ¿no? Fuentes de información, por favor, les dejo mucho material adicional. Ahora sí, les dejo un montón de material adicional. Si tienes alguna duda o algún requerimiento específico, recuerda que me puedes encontrar en Facebook como Osvaldo Teos, OSWALDO-TEOS, y si tienes alguna duda, algunos de ustedes me han escrito ya, y yo con todo gusto, si necesitas algún material adicional, yo con todo gusto, si está en mis posibilidades, te ayudo con eso. Para evaluar el área de educación física, ¿cuáles serían los mejores instrumentos de evaluación? Depende de lo que vayas a evaluar siempre, pero si lo que vas a evaluar son destrezas motoras, fíjate, si vas a evaluar aprendizaje de reglamento y etcétera, son esas metas de aprendizaje tienen que ver con dominio del conocimiento, ¿no? Entonces, te servían exámenes, etcétera. Si vas a evaluar habilidades motoras, entonces sí, tendrás los instrumentos que tienen que ver con desempeño, ¿no? Evaluación de desempeño. Se pueden realizar instrumentos que consideren varias metas de aprendizaje. Usualmente, yo no te los recomiendo. Podemos desarrollar indicadores para diferentes metas de aprendizaje, donde incluyamos, por ejemplo, productos que involucren diferentes cosas. Pero yo sí te recomiendo que tengas claro qué usas para qué, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evaluamos en educación física. Creo que lo acabo de contestar. Espero que sea lo suficientemente claro. Me gustaría saber de qué manera estrategia de evaluación podemos implementar en las circunstancias como las que estamos atravesando. Lo que yo ya te dije es, los instrumentos son los mismos, lo que cambia son los cómo, ¿no? Tú tienes ahora un cómo que implica que lo tienes que hacer a distancia. Entonces, por ejemplo, si tienes que evaluar una meta de aprendizaje que tenga que ver con desempeño, tu alumno se va a tener que grabar y lo que vas a tener que valorar es el video. ¿Pero qué vas a valorar? Vas a valorar lo mismo que valorarías en una presentación oral normal, ¿no? ¿Cuál sería el tipo más efectivo en educación básica? Todos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes metas de aprendizaje. Todos los aprendizajes esperados que te puse, todos los que leí, los que estoy usando de ejemplo, son aprendizajes esperados reales del plan de estudio de mi país. Entonces, todos, o sea, no hay un instrumento perfecto. Eso es una cosa que yo te quiero dejar como muy clara. No hay el mejor instrumento. Hay necesidades. Y entonces, bajo esa necesidad, es la herramienta que ocupas. O sea, si tú me preguntas cuál es la mejor herramienta, pues depende de qué vas a hacer, ¿no? Yo te puedo decir, pues sí, vas a sacar un tornillo, pues un desarmador, ¿no? Igual lo puedes sacar con un clavo, no es lo mejor, probablemente dañes el clavo. Perdón, igual lo puedes sacar con un martillo, no es lo mejor, igual probablemente dañas el tornillo, ¿no? Hay veces que puedes forzar tus herramientas a que hagan lo que no están diseñadas para hacer, pero no es lo mejor. Lo mejor es que escojas aquella herramienta que es lo mejor, ¿no? Para lo que estás haciendo. Y entonces, bien, voy a regresarme a la presentación para hablar ahora sí de instrumentos. ¿Qué instrumentos? ¿Qué es un instrumento? De nuevo, ya lo definimos al principio, es cómo voy a hacer algo, con qué medio lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, yo tengo diferentes medios, diferentes instrumentos para diferentes cosas. Voy a trabajar hoy con los instrumentos. Ya tuvimos una sesión para trabajar con las herramientas para evaluar
aprendizaje declarativo, es decir, los exámenes. Si no la viste, por ahí también, con todo gusto, mándame un WhatsApp, mándame un inbox por Facebook, te mando la liga para que puedas ver esta presentación que tuvimos de elaboración de reactivos, que son para hacer exámenes, para elaborar instrumentos de aprendizaje declarativo, ¿no? Pues de respuestas cortas para la clasificación que estamos usando ahorita. Y hoy nos vamos a centrar en aquellos que tienen que ver con evaluar aprendizaje instrumental, ¿no? En aquello que tiene que ver con que mi alumno haga, mi alumno demuestre, mi alumno entregue un producto. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Primero vamos a presentar una guía de observación. Fíjate, esta es una herramienta súper útil, ¿no? Porque es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarte, ya sea como afirmaciones o como preguntas, y que orientan la observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes a observar. Fíjate, esto es bien importante. Esta es una herramienta de evaluación que sobre todo podemos usar para la evaluación de proceso y que no es tan indicada para la evaluación final, para la evaluación sumativa, sino podemos ir observando cómo se desarrollan los indicadores de, sobre todo, aquello que tiene que ver con lo que hacen mis alumnos, ¿no? Y ir tomando decisiones que me lleven a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tengo, por ejemplo, aquí un ejemplo de cómo es una guía de observación. Fíjate, primero tengo los datos de identificación, ¿no? Que puedo poner arriba mi escuela, mi grupo, mi hora, el día en que estoy desarrollando, y después, ¿qué voy a observar? Fíjate, la dimensión es empatía. La habilidad toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo y conflicto. Y el indicador de logro que tengo aquí explica sus ideas, escucha con atención y puede repetir con sus palabras los puntos de vista de los demás, ¿no? Entonces, después tengo qué momento voy a observar. Y entonces, lo que yo voy a observar es cuando mis alumnos estén en desacuerdo. Y tengo después indicadores de observación. Eso que está aquí como 1, 2, 3 es lo que yo voy a observar. Fíjate, te voy a leer un par. Cuando se ha presentado el desacuerdo, ¿qué comportamientos presentas quienes están callados mientras hablan los compañeros? Cuando los alumnos escuchan a sus compañeros repetir lo que dijeron, sienten que los comprendieron, sienten que repitieron adecuadamente lo que el otro dijo. Y entonces aquí esto es lo que yo voy a observar. Lo que yo digo que representa este indicador de logro. ¿Ves? Entonces, tengo después una parte donde yo hago el registro de lo que observé. Y es como redactar lo que pasó en esta situación didáctica, ¿no? Y entonces, esto está muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de instrumento? La primera ventaja es que es un instrumento muy sencillo de hacer, que nos permite clarificar y guiar nuestra observación. La gran desventaja es la subjetividad, en primer lugar, que registramos desde nuestro punto de vista. En segundo lugar, es que muchas veces es muy difícil apuntar al momento que estamos realizando la actividad, ¿no? Siempre es mejor cuando tenemos un observador externo que nos permita, ¿no?, apuntar. O si vas a hacer este tipo de registro, que sea en cuanto termine la actividad, en cuanto termine la jornada, para que puedas rescatar la mayor parte de observaciones, ¿no? Este es mi primer instrumento. También te dejé en los materiales un material que se llaman fichas técnicas de instrumento, que es un material hecho por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato para un curso que dieron, donde vienen estos instrumentos que voy a revisar y algunos más descritos y definidos, y vienen muchos ejemplos como para que puedas inspirarte, como para que puedas tomar ideas sobre cómo elaborar tus propios instrumentos de evaluación, ¿no? El segundo instrumento es lo que voy a llamar la lista de cotejo o checklist, que es una herramienta que nos permite observar sistemáticamente un proceso. Se conforma de una lista de ítems cerrados que contienen los elementos o las conductas esperadas del evaluado en la ejecución de cualquier actividad de aprendizaje. O sea, es un listado de aspectos a evaluar, dando un mensaje de presencia o ausencia. Aquí es muy sencillo. Lo que yo voy a observar en este caso, también es una herramienta para
guiar mi observación, para determinar mi observación, ya sea de un proceso o de un producto, ¿no? Es simplemente decir si está o no está, ¿no? Fíjate este ejemplo. Tengo este que es para primer grado de primaria, para español, ámbito de estudio, práctica social de lenguaje, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. Aprendizaje esperando, presenta una exposición sobre algún aspecto de su entorno natural y social y simplemente estoy calificando aquí si expone sus ideas con claridad, si se mantiene el tema durante toda la exposición, si usa un volumen apropiado para que los demás lo escuchen, si utiliza un buen lenguaje corporal para apoyar sus ideas y si utiliza vocabulario acorde al tema o la situación. Tengo algunos otros ejemplos. Aquí simplemente califico si sí está o no está, ¿no? Tengo algunos otros ejemplos. Fíjate, aquí es para observar actitudes, ¿no? Tiene todo lo que necesita, le presta sus utensilios a sus compañeros, permanece en el mismo lugar durante toda la tarea, ordena y limpia el lugar donde trabajó. ¿No? La actitud de trabajo en equipo, ¿no? Para trabajar. Y después tengo otra que tiene que ver con, es una guía de observación, una checklist para exponer. Entonces, expone sus ideas con claridad, se mantiene en el tema durante toda la exposición. Y mira, entonces, yo lo único que valoro es si sí o si no, ¿no? ¿Qué hago para calificarlo? Simplemente transformo cada sí en un puntaje, en un punto, por ejemplo, y después lo puedo, si tengo menos o más, simplemente hago la conversión a la escala que estoy dándole para este instrumento, ¿no? Tengo otro ejemplo que me voy a brincar un poquito porque vamos un poco sobre el tiempo para pasar al siguiente instrumento que me va a permitir guiar mi observación. Y este caso son las escalas. La escala es un instrumento de recolección de información por medio de observaciones que consiste en un conjunto de descripciones o características representadas sobre una línea horizontal o vertical a lo largo de un continuo para indicar el grado hasta el cual se ha logrado cada atributo que va a observarse o juzgarse. Yo estoy seguro que conoces muy bien las escalas porque las has usado, porque eres docente, porque muchos instrumentos que tenemos están en esa escala. Inclusive, por ejemplo, ahora que todo calificamos en una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, eso es una escala en estrellas. No es una escala que hicimos, de hecho es una escala numérica representada con símbolos visuales, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Fíjate esta escala. Bueno, primero, tengo 2 tipos de escalas. De hecho, tengo 3, pero de la siguiente, de la última, voy a platicarte un poquito más adelante. Tengo escalas numéricas, que es donde cada uno de los espacios corresponde a un punto determinado, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. A veces puede ser algo de acuerdo, en desacuerdo, completamente de acuerdo, si sabes. Pero a cada uno de esos lugares le vamos a asignar una puntuación numérica. Y tenemos escalas gráficas, donde el sujeto se tiene que situar en un punto, en un continuo, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo poner, sin ponerte números ni divisiones en medio, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y en un extremo te pongo muy mal, y en otro extremo te pongo muy bien. Y entonces, sin ponerte divisiones en medio, yo te pido que te ubiques donde estás, ¿no? Y entonces ahí, pues tú te ubicas donde quieres y seguramente entre más cercano estés muy bien, ¿no? Si estás encima de muy bien o encima de muy mal o por ahí por el medio, ¿no? O más tirado hacia un lado u otro. Ahorita te voy a enseñar un ejemplo que es más claro de esto y espero que que pueda despejarte en el caso que tengas alguna duda. Fíjate, esta escala es numérica. ¿Por qué? Porque cada uno de los valores de aquí, de estos que tengo, se transforma en un número. Yo puedo decir que siempre sea 4, muchas veces 3, algunas veces 2 y nunca 1, ¿no? O nunca 0, algunas veces 1, muchas veces 2 y siempre 3, ¿no? Entonces, fíjate, esta es una para preescolar, de educación socioemocional, ¿no? Y el indicador de logros convive, juega, trabaja con distintos compañeros. Y entonces aquí tengo, comparte con sus compañeros sus propias ideas, siempre, muchas veces, algunas veces nunca, escucha las opiniones de sus compañeros de manera respetuosa, ayuda a sus compañeros cuando las solicitan, y tengo siempre, muchas veces, algunas veces nunca. ¿Cuál es la diferencia con la lista de cotejo? La lista de cotejo me dice simplemente está o no está.
en este caso, la escala no solamente me dice si está o no está, me permite cuantificar en qué cantidad está. ¿Sabes? Entonces, este sería un ejemplo de escala numérica. Tengo este otro. Este es de nuevo un ejemplo de escala numérica. Fíjate aquí. Aquí tengo los niños que tengo y después tengo los diferentes aprendizajes esperados y él me los va a valorar. Abajo en verde tienes siempre, casi todo el tiempo, algunas veces y nunca, ¿no? Entonces, tengo, para cada alumno, identifica las características de los seres vivos y los insectos, creo que dice, perdóname, pero está horrible la copia. Entonces, tengo el aprendizaje esperado y mi alumno y mis alumnos, y yo califico en qué nivel de logro está para ese aprendizaje esperado en específico, ¿no? Menciona algunos ejemplos de seres vivos. Esta forma de poner solamente los aprendizajes esperados y valorarlos, yo no soy muy fan porque siento que vuelve la observación demasiado molar, o sea, demasiado grande, y entonces pierdes la fineza. Pero también depende del propósito de tu evaluación. Si algo así te funciona, pues lo puedes usar. Yo sí te sugiero que antes de que te decidas algo tan molar, pienses si no estás perdiendo demasiada riqueza. Pero este es un ejemplo de escala estimativa y de cómo puedo usarla. Esta es una escala numérica. Fíjate, esta te la quiero presentar. Este es un instrumento bien interesante que desarrollé para evaluar la habilidad de alguien que te entrevista para la formación de psicólogos. Perdón, no encontré un ejemplo para evaluar educación básica, pero sí quise presentarte cómo funciona, cómo es de escala visual. Fíjate, en el caso de cuando los psicólogos hacemos entrevista, hay algunos indicadores que no son necesariamente que yo haga o que yo haga mucho, que yo haga poco, sino que yo haga lo necesario. Fíjate, por ejemplo, mantiene el contacto visual con el entrevistado. Tienes que ver a tu entrevistado, pero si te le quedas viendo demasiado fijamente, se puede como sentir impactado o cohibido, entonces no fluye la entrevista. Entonces, fíjate aquí cómo lo resolvimos. Tenemos en un extremo no mucho menos de lo necesario, en medio lo necesario y en el otro extremo mucho más de lo necesario. En este caso, estos son los indicadores de comunicación no verbal. Muestra una postura corporal relajada, sonríe y mantiene una expresión facial alerta. Fíjate, lo necesario, no o mucho menos de lo necesario, mucho más de lo necesario. Y entonces aquí, en este caso, sí, el que estaba observado, el evaluado, hacía lo necesario a consideración del evaluador, ponía en medio y eran 2 puntos. Si ponía en cualquier parte entre los extremos, es decir, los puntos medios, era 1 punto. Y si ponía en cualquiera de los extremos, no era ningún punto, eran 0 puntos. Fíjate, te digo, este es un tipo de escala que se llama escala gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque visualmente yo me sitúo en alguna parte de ese continuo, ¿no? En educación básica, yo no he visto mucho su uso, pero sí quise presentártela para que la conocieras. Bien, te decía yo que existe un tercer tipo de escala. Es la escala que se llama descriptiva. Y escala descriptiva implica que para cada rubro vas a tener una descripción de lo que estás esperando observar en ese rubro. Y la verdad es que entre una escala descriptiva y una rúbrica no hay diferencia. Entonces, por eso me decidí hablarte mejor de la rúbrica. La rúbrica es, yo creo que, de los mejores instrumentos para valorar desempeños y para valorar productos. ¿Por qué? Porque nos permite determinar los niveles de ejecución, también nos permite una gran complejidad, ¿no? Llegar a una gran complejidad. Y también nos permite comunicarle a nuestros alumnos qué es lo que estamos esperando de ellos. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es una guía de puntuación que se presenta en forma de matriz de valoración. En uno de sus extremos, los criterios con los que se va a evaluar, mientras en el otro eje se presentan los rangos de dominio de cada criterio. Cada celda de la matriz presenta una descripción del desempeño o características esperadas del indicador en ese rango. Entonces, tenemos de este lado los aspectos a evaluar y de este otro lado los niveles de ejecución. Y en cada uno los criterios o desempeños a alcanzar.
Yo estoy seguro que has trabajado con varias rúbricas. ¿De qué se trata? La rúbrica te va a decir qué es lo mejor que puede hacer, ¿no? A nivel como experto, cuál es una expectativa, lo que estás esperando y, por supuesto, qué es lo peor. Cuando no hace nada o no lo hace nada bien, está en el rango negativo, ¿no? En el rango de desempeño, del menor desempeño. Fíjate, entonces, tengo entonces dos tipos de rúbricas. Las rúbricas holísticas o analíticas y las rúbricas genéricas o específicas. Las rúbricas holísticas se refieren a aquellas rúbricas que valoran un desempeño como un todo. Ahorita te presento un ejemplo. Y las rúbricas analíticas, la que descompone ese desempeño o ese producto en diferentes momentos. Y las rúbricas genéricas o específicas se refieren al alcance de mi rúbrica. Tengo, por ejemplo, una rúbrica para valorar cualquier ensayo, que sería una rúbrica genérica, o una rúbrica específica para valorar el ensayo sobre la Revolución Mexicana de los alumnos de quinto año de la maestra Cuquita, ¿no? Entonces, ahí estamos. Algunos ejemplos de rúbrica. Fíjate, esta es una rúbrica holística. Ve cómo me presenta general, así en general, lo que el nivel de desempeño. En este caso es que los alumnos identifiquen, tengan información para resolver un problema de investigación. Y fíjate, seleccioné y organicé información que me permitió dar respuesta a mi pregunta de investigación de manera organizada. Seleccioné información apropiada. En lugar de descomponer en dos, que selección y organización de información y información apropiada, te lo pone todo junto. Entonces es una rúbrica holística, ¿no? Y fíjate aquí, esta es una rúbrica, rúbrica analítica, descompone estructura del texto, coherencia del texto, y fíjate cómo tiene una descripción muy precisa, ¿no? En proceso, no cumple, elemental, no cumple, pero logrado, sí cumple, pero excelente, cuando cumple, ¿ves? Y entonces, fíjate, además, aquí hay otra cosa. Tú a cada nivel de desempeño puedes darle un punto. Por ejemplo, puedes decir excelente 4, logrado 3, elemental 2 y en proceso de aprendizaje 1. O hay a quien le guste en proceso o que no cumple como 0, elemental como 1, no, logrado sí, como 2 y excelente como 3. Ahí ya es decisión tuya, ¿sale? Fíjate también que hay otra cosa. De pronto tú puedes decidir, porque a veces tienes como esta duda de que cabe acá, pero no tan acá, pero sí. Tú puedes decidir también tener 2 rangos para cada una de estos niveles. Por ejemplo, yo he usado rúbricas donde pongo 19, 10,9. Excelente. Acuérdate que en México calificamos con base 10. 10 y 9 en excelente, y yo puedo elegir si le doy para ese rango 10 o 9 puntos. 8 y 7 para el logrado 6 y 5, y entonces te vas así, ¿ves? Y entonces tienes más rangos en donde puedes decidir cómo ocupar. Entonces, de nuevo, esta pregunta que me hacías de ¿cuál es el mejor instrumento para? El mejor instrumento es el que dicten tus necesidades de evaluación. El mejor, o sea, un buen trabajo no tiene por qué cambiar con pandemia o sin pandemia, o con educación web o sin educación web. Los verbos, lo que valoramos, siempre es lo mismo. Es posible que tengas algunos aprendizajes esperados que tengas que buscar cómo evaluar. Yo te decía la vez pasada que nuestros profes de preescolar la ven más complicada que nosotros en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con ellos muchos tienen que ver con conductas motrices, muchos tienen que ver, y sí, la observación de esas conductas, pues se tiene que dar con otras herramientas como videos, con rúbricas que nos permitan observar o con guías de observación. Y aquellas que tienen que ver con que nuestros alumnos convivan con otros, pues van a ser más difíciles, nos vamos a tener que esperar a otras cosas, a otras instancias para poder valorarlas correctamente, ¿no?
digo, si el indicador es que el alumno puede llegar a acuerdos después de una discusión y no tiene con qué discutir, o no estás con tus compañeros, entonces sí es un poco más complicado, ¿no? Pero trata de analizar bien tus aprendizajes esperados, lo que vas a evaluar, identifica tus metas de aprendizaje y entonces elige cuál es el mejor producto. ¿Cuál es mi conclusión? Fíjate, te estoy poniendo ahí una imagen de una cosa que es el ascensor espacial. ¿Qué tiene que ver el ascensor espacial con instrumentos de evaluación? Yo sé que piensas que es mucho trabajo. Yo sé que piensas que válgame, pues todo eso que tengo que hacer, analizar y yo tengo tanto tiempo. Sí. Te voy a contar un poco de cómo aprendemos los seres humanos. Los seres humanos aprendemos quedándonos, o sea, progresivamente. Esta idea del ascensor espacial se pronostica que pueda ser posible en el lapso de esta generación, unos 20 o 30 años. ¿En qué consiste? En subir una piedrota o una base que georbite la Tierra, ponerle un cable y después usar, por ejemplo, hacer minería en la Luna, traer piedrotas de la Luna y usar el peso de la gravedad para bajar cosas a la Tierra. ¿Qué es lo caro de la exploración espacial? Lo caro, donde gasta más combustible un cohete es en el despegue. Si tú pudieras usar la fuerza de la gravedad, te ahorrarías todo ese tiempo del despegue. Pero ¿sabes qué? Poner una plataforma gigante con un cabezote fijado a un punto del ecuador es bien complicado. Es bien complicado. Tiene muchos problemas que resolver. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Una vez que los resolvamos, ahí estamos. Ese es nuestro nuevo punto de partida. Una vez que los resuelves, una vez que lo haces, ya estás más adelante. Una vez que aprendiste a hablar, ya no te regresaste de cero. Ya aprendiste a hablar y entonces construiste nuevos conocimientos a partir de ahí. Una vez que aprendiste a caminar, lo mismo. Una vez que los seres humanos, fíjate, esto no se construye en una generación. Esto requiere montones de conocimientos que acumulamos y vamos sumando. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cambia tu paradigma. Trabaja fuerte una vez, haz bien tus instrumentos, haz bien tus análisis, diseña bien tus situaciones didácticas y luego solamente trata de refinarlas. Si tú lo haces bien la primera vez, luego vas a tener solamente que irlo refinando. ¿Cuál es nuestro problema? Por lo menos yo, con muchos de los docentes que yo trabajo. Nuestro problema es que vamos en la emergencia siempre. Vamos, me pidieron esto, ahora hago esto, medio lo hago una planeación que no corresponde a lo que hago, evalúo como puedo. Yo te invito a que hoy trabajes mejor, que te comprometas, que lo hagas y vas a ver cómo cambian los resultados. Y bueno, yo me estoy acabando ya el tiempo de esta actividad y te voy a pedir de nuevo que por favor me regales una valoración de mi trabajo en la encuesta que ya te pusieron en el chat, en la encuesta que te estoy dejando aquí, y mientras yo voy a ir a responder preguntas los últimos 2 minutos que nos quedan. Me voy sin antes, bueno, ahorita me despido formalmente y voy a contestar preguntas, ¿no? Ya contestamos esto. ¿Qué instrumento utilizar en el desarrollo de procesos técnicos? Yo te recomendaría los instrumentos que tienen que ver con, por ejemplo, una lista de cotejo o una escala si tienes que graduar desempeño, o una rúbrica si lo que tienes que es ver exactamente, o si tienes determinados exactamente qué es lo que esperas que hagan en cada punto de su desempeño. Evaluación para preescolar, pues ya hablamos un poco de eso. Mis redes sociales, me pueden encontrar ya sea en Twitter o me pueden encontrar en Facebook como Oswaldo Teos, OSWLDO-TEOS, ¿no? No hay muchos, y tengo mi foto, entonces seguramente no te vaya trabajo encontrarme, ¿no? Porque un instrumento de evaluación se considera el único medio para aprobar un año escolar. Yo creo que es una mala práctica. Apostarle todo a un instrumento de evaluación y pierdes como mucha riqueza. Necesitarías
que tu instrumento sea como muy parecido. Fíjate, tenemos una cosa en la evaluación que llamamos instrumentos de alto impacto. Los instrumentos de alto impacto son aquellos que ocupas para tomar una decisión muy importante. Por ejemplo, si tú entras a una universidad o no, ese instrumento es un instrumento de alto impacto. Y las normas para su construcción son evidentemente muchísimo más fuertes que las normas que podemos encontrar, que usamos para los instrumentos, ¿no? Como los que usamos para nuestro día cotidiano en el aula. Para evaluar el área de inglés, ¿qué instrumentos de evaluación debo usar? Misma respuesta, depende de qué vayas a evaluar. Si vas a evaluar, si tú lo que vas a evaluar es una conversación o una observación, igual puedes usar una rúbrica, puedes usar una escala, depende qué es lo que estás observando. Pero sí, para evaluar aprendizaje auténtico, para evaluar auténticamente, sí necesitas instrumentos que te den cuenta de lo que estás valorando. Si lo que estás valorando es uso de vocabulario, puedes usar un examen, ¿no? Si estás valorando cómo conversa, pues sí tendrás que usar otro tipo de instrumentos como una rúbrica o una escala, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Igual instrumentos para niños de 7 años, buena pregunta. ¿Con qué instrumento evalúo habilidades y actitudes? Yo te recomiendo para habilidades y actitudes, ya sean checklists o escalas, ¿no? Sobre todo escalas, ¿por qué? Porque las habilidades y actitudes van graduadas, ¿no? Entonces, como van graduadas, entonces la escala te permite una mejor riqueza, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas para evaluar actitudes, muchas, entonces puedes buscar alguna y en la próxima sesión Aida les va a dar algunas recomendaciones de instrumentos. ¿Y qué otra cosa? Para evaluar matemáticas, ¿qué utilizo en el desarrollo de ejercicio? Ahí puede ser, depende de la complejidad de lo que vas a valorar, las respuestas cortas pueden ser, o los instrumentos que te sirvan, las evaluaciones que te sirvan para evaluar las respuestas largas, ¿no? Entonces, respuestas extensas, ¿no? ¿Podrías abordar un poco el tema de la retroalimentación? Sí. Sí, porque es fundamental. Y tiene que ver, ya sé, ya acabé, y tiene que ver con cómo le devuelvo yo de la mejor manera la calificación a mis alumnos para que se respete, respetando sus condiciones y haciéndolos para mejorar. Y yo creo que aquí la idea siempre tiene que ser cómo hago que el aprendizaje de mis alumnos, de esta información, cómo voy a usarla para que mis alumnos mejoren. Y yo creo que Iván ya quiere decir algo. Iván, ¿andas por ahí? Sí, Osvaldo, ya vamos finalizando. Si gustas terminar esa respuesta que estabas haciendo, y ya nada más me gustaría recordarles a los participantes las actividades que tenemos en los próximos días. Entonces, bueno, solo para terminar, por ahí hay algunas cosas que se llaman, que son los principios de cómo dar retroalimentación y tiene que ver con hacerlo en las condiciones del sujeto, considerando cuáles fueron las condiciones de aprendizaje y buscando siempre la mejora, ¿no? Por ahí anda un documento, lo busco y igual podemos tratar de subirlo por aquí, o si me escribes, con todo gusto podemos trabajarlo, te puedo ampliar un poco la información, compartiéndote la información que yo tengo. Y bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por dedicarte este tiempo para mejorar, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu trabajo, tu pensamiento conmigo. A mí me encanta trabajar contigo, no te pierdas la tercera parte de este curso, y de verdad, yo sé que todo esto que de pronto platicamos suena a mucho trabajo, pero de verdad, es mucho trabajo la primera vez, así aprendemos los seres humanos. Te agradezco tu participación, te agradezco tu paciencia, te agradezco todo el cariño que le estás poniendo a mejorar como docente. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradecemos a ti, al contrario, muy agradecidos por esta presentación, por la del día lunes.
Y bueno, aquí simplemente les quiero mostrar rapidísimamente a los participantes lo que tenemos por delante. Como bien decía Osvaldo, el próximo lunes la maestra Ida terminará este pequeño ciclo, ¿no?, de talleres que hemos dedicado